tiempo del centro del país. Recuerde que estamos a través de la radio en el 103.3 de FM, 970 de AM. Estamos en la primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Llegamos también hasta la Unión Americana y también estamos en la televisión. Estamos en Dish Latino, en Xfinity TV en Estados Unidos. Aquí en México estamos en Easy, en Sky y en los distintos sistemas de cable a nivel nacional. Platicamos con Ricardo Pascua. Él es el ex embajador de México en Cuba. Muere Fidel Castro. Ayer nos enteramos, después de 90 años de vida, desde el 2006, ya separado del poder, oficialmente desde el 2008. Y bueno, pues una larga historia, un líder, un personaje histórico del siglo XX, con claroscuros, por supuesto, como todos los personajes históricos. Uno de los últimos personajes históricos. Ricardo, gracias por permitirnos recuperar esta comunicación. Teníamos que hacer este corte automático. Nos comentaba pues la relación que tenía México con Cuba, pues cuando Fidel Castro estaba en el poder, y cómo también México fue parte fundamental de lo que sucedió en Cuba desde su partida en Tuxpan en aquella década de los 50, pues, y luego los procesos que se vivió, la relación tensa que vivió México con aquel país y con aquel presidente, con Vicente Fox, cuando pues se divulga esta grabación. Vaya, una relación intensa, ¿no? México-Cuba. Así es, estaba comentando que justamente es en la época en que México firma el Tratado de Libre Comercio y establece una nueva relación con Estados Unidos de acercamiento, que la relación con Cuba se distancia. Y en ese momento fue prácticamente el presidente Zedillo quien empieza el proceso de enfriamiento. Carlos Salinas, por cierto, fue el primer presidente mexicano en reunirse con la disidencia cubana de Miami. No hay que olvidar ese dato. Claro. Y por otro lado, con Vicente Fox ya hubo... yo creo que el momento más triste que a mí me tocó como embajador, pero también no fue diseño mío, sino de Vicente Fox y de Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores, que fue la intentona de romper relaciones diplomáticas con Cuba para que México quedara bien con Estados Unidos. Esto fue, yo creo que el paisaje más triste de la relación que ha habido entre los dos países, porque México no iba a recibir nada a cambio de esa ruptura de relaciones diplomáticas. Muchos nos opusimos internamente a ese intento, pero lo cierto es que desde ese momento, y la conversación del Come Si Te Vas es parte anecdótica de todo ese tramo de la historia bilateral, la relación realmente no se ha recuperado entre México y Cuba, ni siquiera con el regreso del PRI, que algunos pensaban que se restablecería la relación con Cuba. Pero hoy por hoy no es el caso, porque no existe el fundamento ideológico o la necesidad política de esa relación. Hoy se basaría en todo caso en la importancia económica que pudiera tener una relación bilateral, y a decir la verdad, Cuba no es un puntal para la economía cubana, para la economía mexicana. Entonces, México no ha recompuesto la relación con Cuba. En este momento, diría, no es mala la relación, pero tampoco es cercana. Y este es el saldo de todo este último tramo después de la desaparición de la Unión Soviética y el intento por parte de México de romper relaciones diplomáticas con la isla. Yo escribí un libro sobre este tema, mis memorias como embajador en Cuba, tratando de ilustrar justamente el error del gobierno de Fox en ese momento, y creo que es importante retomar lo que sucedió para entender por qué hoy México es tan distante, por qué México no fue parte, por ejemplo, de las negociaciones secretas entre
Estados Unidos. ¿Por qué Cuba escogió a Canadá y no a México? ¿Por qué confía más en Canadá y no confía en México? Y la raíz de la respuesta está justamente en este incidente entre el gobierno de Fox y Fidel, y lo que fue de alguna manera una intentona de traición a la relación histórica que existió entre los dos países. Ricardo, por último, estamos platicando con Ricardo Pasco, él es el ex embajador de México en Cuba. ¿Qué tiene o qué le queda a Raúl Castro para, pues, establecer ya un liderazgo sin el hermano, sin Fidel Castro a un lado? ¿Y qué tanto influía Fidel en las decisiones que se tomaban, aún con esta salud tan mermada y aún con lo que pasaba a lo largo de los últimos años? Bueno, como yo explicaba inicialmente, Fidel fue instrumental en, de alguna manera, desautorizar las negociaciones de Raúl con Obama y con Estados Unidos, y de crear como una retórica revolucionaria en contra de aparentes concesiones que estaba haciendo de los principios revolucionarios en el proceso negociador con Estados Unidos. Con la muerte de Fidel, yo creo que se va a replantear ese tema. Yo me imagino que Raúl se abocará con mayor ahínco a tratar de impulsar su política de reformas, que implica básicamente un acercamiento con Estados Unidos. Ahora, esto ya lo hemos visto, va a provocar una situación interna complicada, porque en realidad hay sectores del liderazgo cubano que están en contra de la negociación, porque va en contra de sus intereses particulares, de sus intereses casi de familia. Entonces, porque toman la dirección de empresas estatales de Cuba como si ellos fueran los dueños de esas empresas, no el Estado, no la sociedad cubana. Entonces, este va a ser un tránsito difícil, y yo creo que podemos esperar, en primer lugar, un empuje mayor hacia el cambio por parte de Raúl y su liderazgo, su equipo de liderazgo, pero por el otro lado creo que vamos a ver resistencias importantes a este proceso, de tal suerte que yo creo que podemos esperar tiempos de turbulencia al interior del liderazgo cubano en los próximos meses y posiblemente años. Pues Ricardo Pasco, muchas gracias, en verdad apreciamos mucho que nos haya podido contestar esta mañana, mucha información, usted es uno de los grandes conocedores y también con esta visión muy particular de lo que sucede y de lo que viene para el futuro de Cuba en este caso. Muchas gracias, Ricardo, muy buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buen día. Que esté muy bien, es Ricardo Pasco, es el ex embajador de México en Cuba. Esta noticia que pues se dio a conocer el día de ayer, ya prácticamente en el cambio de día, muy noche, pasada las 11 de la noche, es cuando se comenzó a dar a conocer la noticia a través de medios internacionales de la muerte de Fidel Castro. Quien ya también emitió un comunicado, un mensaje, es el Papa Francisco. Le leo lo que dice el Papa Francisco: excelentísimo señor Raúl Modesto Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, La Habana. Al recibir la triste noticia del fallecimiento de su querido hermano, el excelentísimo señor Fidel Alejandro Castro Ruz, expresidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba, expreso mis sentimientos de pesar a vuestra excelencia y a los demás familiares del difunto dignatario, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación. Al mismo tiempo, ofrezco plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo cubano a la materna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de ese país. Francisco, el Papa Francisco emite este mensaje, también importante lo que vimos el día de hoy. Así amanece el Granma, este diario que se publica en la isla, hasta la victoria siempre. La foto, para los amigos de la radio se las platico, la foto de un Fidel Castro joven, guerrillero, con mochila y también con su inseparable Kalashnikov, que dicen que dormía hasta con él. Hay historias que señalan que cuando llegaba a casa después de esas jornadas de trabajo, llegaba
le daba un beso a su esposa y subía a sus aposentos, se dormía de la mano o muy cerca de ese rifle, inseparable rifle. Decreta el Consejo Estado de duelo nacional con motivo del fallecimiento del comandante en jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz. El Consejo de Estado de la República de Cuba declara 9 días de duelo nacional a partir de las 6 horas del 26 de noviembre hasta las 12 horas del 4 de diciembre del 2016. Así que a través del Granma se decretan 9 días de duelo nacional allá en Cuba. Otra nota importante también de El Granma, nota de prensa de la comisión organizadora del Comité Central del Partido, el Estado y el Gobierno para las honras fúnebres del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, informa a la población que a partir del 28 de noviembre, desde las 9 hasta las 22 horas en el Memorial José Martí, la población de la capital podrá acudir a rendirle merecido homenaje a su líder, el cual se extenderá hasta el 29 de noviembre en el horario comprendido entre las 9 y las 12 horas. Así que bueno, pues también ya se está anunciando a través de esta nota que del 28 de noviembre, desde las 9 hasta las 22 horas, en el Memorial José Martí, la población de la capital podrá acudir a rendirle merecido homenaje a su líder Fidel Castro hasta el 29 de noviembre, el horario comprendido de 9 a 12. Estaremos haciendo enlaces hasta la isla, estaremos haciendo enlaces también hasta, los distintos puntos del planeta, lo que está sucediendo en el mundo alrededor de la muerte de Fidel Castro. ¿En qué están los diarios en México? Pues sí, los diarios en México, la nota alcanzaron a repercutir, pero ¿qué están los diarios también a nivel internacional? Le Figaro también tiene la nota principal en su portal en línea, la nota principal de lo que sucede con la muerte de Fidel Castro. También está La Nación, murió Fidel Castro, esto también lo tiene La Nación. La República, son distintos medios electrónicos, tiene la nota principal la muerte de Fidel Castro, una con el Che Guevara, al Che Guevara que lo conoció aquí en México y después ya desde aquí, en un café aquí en el centro histórico, dicen que era donde se maquinaba todo esto, ¿no? En el Café La Habana era donde maquinaron, donde pensaron, donde planearon el ataque y la invasión y bueno, pues todo lo que representó la lucha cubana. Los diarios mexicanos, el Reforma, ¿con qué amanece Reforma esta mañana? Pues sí, amanece con la muerte de Fidel Castro, informa Raúl Castro el deceso. Hay otras notas importantes, Inhibe Inversión duda sobre el Tratado de Libre Comercio. El Universal, el gran diario de México, sufre economía desaceleración, alerta a Banjico, pero la foto principal: muere Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, falleció anoche en La Habana. El deceso fue anunciado por su hermano Raúl Castro, presidente de Cuba. Otra de las notas importantes esta mañana en el Universal: descubren a 81 personas en esclavitud laboral. Milenio hoy, pues la nota principal, ellos no traen otra nota, no traen otra cabeza, no traen otra información más que la foto de Fidel Castro con otro de sus grandes pasiones, que eran los puros. De hecho, Coiba surge en estos cubos, estos puros que son es una marca a nivel internacional que sale de la isla y que tiene su florecimiento en el régimen de Fidel Castro. Pues aquí Fidel Castro, joven, fumándose un puro, ocaso de una era, Fidel Castro 1926-2006. Milenio es su nota principal. Por supuesto, La Jornada, una fotografía muy buena, esta a contraluz: se fue el último grande del siglo XX, una fotografía a contraluz del líder histórico de la Revolución Cubana. Y bueno, pues viene el mensaje que da Raúl Castro, cómo se lo da a los cubanos. Esto es lo que amanece así, ya se amanecen los diarios. Está con nosotros Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, hoy traías divorcios, pero a ver, tú has sido un personaje importante dentro de tu vida propia, así es, dentro de tu historia propia, un personaje con ideas propias. Fuiste un joven inquieto. Así es. ¿Qué representa para alguien de tu generación la muerte de Fidel Castro? Yo creo que, mira, Jaime, bueno, primero... Buenos días. Buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Para una parte de mi generación, la generación que vive intensamente el movimiento de 1968, siendo muy joven, siendo varios de nosotros estudiantes de universidades públicas, sobre todo, es un personaje que indudablemente se comentaba, se seguía lo que escribía, se le leía, todo lo que estaba pasando, pero era un contexto muy especial que, Jaime, no lo siguieron necesariamente todos los que fuimos jóvenes en esa generación. Hay visiones encontradas, hay visiones distintas. Creo yo que todos los grandes personajes de la historia tendrán quienes los ven bien, los ven con su óptica positiva, quienes los ven con una óptica negativa. De mi generación habrá aquí muchos intelectuales en México, no porque yo me considero intelectual, pero hay muchas personas que tienen una visión muy distinta probablemente de lo que significó Fidel y esta especie de mesías que llevó a toda una población a que se aislara del resto del mundo, etcétera. Pero bueno, se convirtió en un dictador, ¿no? O sea, sí hay muchas personas que así lo piensan, aún de mi generación, pero sobre todo de generaciones posteriores, posteriores. Yo ayer estábamos en una cena y platicaba con un buen amigo periodista, histórico periodista, don Roberto Fuentes Vivar, que tiene su columna en el diario Milenio, y le preguntaba y le hacía esa pregunta y no se molestó, pero sí dijo, no, Fidel no es un dictador. Mira, habría técnicamente que decir, bueno, que es un dictador el que somete, sojuzga a todo su pueblo, que no le da libertades y que instaura un clima de terror en medio de otras cosas. No así, pero que acota libertades, ¿no? Acota libertades, pero hubo también, hay que entender muchas cosas. Yo no voy a hacer aquí a hablar ahorita bien de o mal de un señor, sino más bien hacer la reflexión de lo que tal vez importó para nuestra generación. Uh-huh. O sea, había que ver un momento histórico del mundo, la Guerra Fría, y aquel clímax en el asunto de los misiles que estaban siendo depositados en Cuba y la posible llegada del ejército, en fin. Entonces, bueno, hasta los X-Men en alguna de sus películas retoman el asunto, digo, algo que para la generación de millennials está tan lejano, o sea, realmente tan lejano, ¿no? Pero es indudable que había una corriente de necesidad en los jóvenes de 68 de cambios importantes, porque no se sentía que había las libertades que hoy tenemos. O sea, a mí me parece a veces que los jóvenes de hoy no aprecian todo lo que tienen que no teníamos los jóvenes de los 60s, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay que verlo en una dimensión histórica, una dimensión humana, sobre todo en un contexto, Jaime, el contexto que vivió Fidel, aquel contexto de la guerra de Vietnam, esta revolución cubana, etcétera, de una polarización inmensa en el mundo. Era la Guerra Fría, había dos potencias y no había más que hacerse hacia un lado o hacia otro. Y también habría que entender que es todo un gran movimiento de la Latinoamérica que quería ser libre. No en balde en aquella época vienen todas aquellas canciones de la Latinoamérica libre, del comandante Che Guevara, todo este tipo de cosas, ¿no? Que le daban una motivación a muchos jóvenes, algunos ideológica, otras simplemente una motivación, porque se quería un cambio, Jaime, se quería un cambio y era importante este cambio para los jóvenes de aquella generación en muchos sentidos. Permíteme ir a una pausa y regresamos. Gracias. Para seguir platicando de claro esto. Estamos con Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica.